Buenos días, señores estudiantes. Voy a pasar asistencia. Por favor, encenderán la cámara. ¿Sí? Alaba Angie. Buenos días, presente. Buenos días. Alaba John. Presente, doctora. Calderón Cedeño. Presente. Delgado Yulexi. Delgado Staiza. Presente, doctora. Espinales Bailón. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Flores. Flores. Presente, doctora. Mendoza. Mendoza Saltos. Moreno. Buenos días, presente. Buenos días. Pachay. Presente, doctora. Panta. Buenos días, presente, doctora. Buenos días. Quijije. Albia. Presente, doctora. ¿Dónde estás? Ya te vi. Quiñones. Presente, doctora. Reyes. Reyes. Ricachi. Presente, doctora. Rivera. Presente, doctora. Román. Presente, doctora. Salazar. Presente, doctora. Salazar Rodríguez. Kevin. Presente, doctora. Soledispa. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Soledispa Tello. Suárez. Presente, doctora. Leslie. Suárez Leslie. Sí. Sí, doctora. Suárez Alejandra. Suárez Alejandra. Velázquez. Presente, doctora. Vera Daniela. Yepes. Presente, doctora. Zambrano Ceballos. Presente, doctora. Zambrano Mejía. Presente, doctora. Ya. A ver. Por aquí tengo a Flores. Solamente tengo de Flores la asistencia de hoy día. Después todo está con inasistencia. Y por aquí tengo Salazar Andrea. Solamente tiene 3 asistencias. Salazar Rodríguez y solamente tiene 2. Suárez Bastidas Leslie. También Leslie te tengo con 1, 2, 3, 4 inasistencia. Y Suárez Alejandra también tiene 1, 2, 3, 4, 5 inasistencia. Vera Fernanda tiene 1, 2, 3. Si se pasara la asistencia al aula virtual, estos alumnos ya estarían candidatos, unos ya a reprobar la asignatura y otros están de candidatos. Así que chicos, verán, yo solo estoy avisando. Ya cabe señalar que el examen de trimestral para las especialidades van a ser presenciales. Así que algún docente les ha de tomar a ustedes, porque como yo tengo 3 cursos, yo he de tomar a un curso. Y los otros docentes han de tomar a los otros cursos. Bueno, antes de eso, ¿quiénes de ustedes van a hacer o están haciendo vinculación o se anotaron vinculación virtual? Alce la mano, ¿quién está para vinculación virtual? Creo que todos, doctora. ¿Perdón? Creo que todos. Todos. Sí. Pero virtual no. Estamos en grupo A ver, Estamos en presencial. no, solo virtual.
Está Antonella, está Mayra. ¿Quién más? No, doctora, yo estoy presencial. ¿Y Mayra? Se salió Mayra. Presencial, doctora. Presencial, o sea, nadie hay virtual. Bueno, me dice el doctor Naki, bueno, yo estaba en un grupo de vinculación que era el número 2, pero ahora ese grupo lo han dividido para poner ciertos estudiantes en cada uno de los otros grupos porque no habían tomado en cuenta la semana que es feriado, ¿no? Y ahora me han dado virtual, pero hasta ahora no sé quiénes son porque no me han enviado la nómina. Entonces, por eso quería aprender. Quería saber con quién me toca trabajar. Bueno, chicos, ahora pues vamos a tocar el grupo 6. 6 por ahora. Voy a hacer diagnóstico y antes de empezar, Jordan, la semana de que tenía feriado, ya tenemos que ir a hacer práctica, pero no se va a poder. Entonces la siguiente semana, ¿verdad? Yo no sé si empezamos, ¿será que empezamos de 8 a 10? 8 a 10, 8, 9, 10, 11, 11, 12. 3 horas con, ustedes son 28. Serían 14 de 8 a 8, 9, 10, 11. De 8 a 11 y de 11 a 1 con los otros equipos para poder hacer en un día solo las prácticas, pero yo ya di, ¿verdad? 2 clases teóricas de la práctica, ¿sí o no? Hola. Sí. Sí. Sí, doctora. Ya, entonces el trabajo de ustedes es ir leyendo eso porque yo ya no voy a explicar. Pero ya de una les digo, por favor, lleven cinta métrica. Llevarán una cinta métrica. Las escuadras si tengo, yo las puedo llevar. Cintescope, por si acaso no nos presten el tallímetro. Y entonces hacemos un tallímetro con Cintescope y cinta métrica, ¿sí? Por favor, siquiera ahí se turnan, o sea, unas 3 cintas métricas habría que llevar, porque vamos a hacer con 14. Entonces, para cumplir las 3 horas, ¿verdad? Para cumplir las 3 horas, entonces, por lo menos todos lleven una cinta métrica, ¿sí? Y el que tiene una balanza de baño, por favor que la lleve. El que tiene una balanza de baño, yo llevaré otra balanza y así avanzamos. ¿Sí? ¿Qué más? El tallímetro lo hacemos, la cinta scotch y las balanzas de baño. Yo también voy a llevar una balanza de baño y ustedes que lleven otras 2 balanzas de baño, ¿verdad? Entonces ahí ya nos vamos, ahí hacemos un poco más rápido. Escuadra también lleven, porque yo solamente voy a llevar 3 escuadras, pero como son algunos necesitamos más. Mascarillas, ¿verdad? Guantes no, pero sí el alcohol. Después que nosotros ya hacemos las medidas, ¿verdad? Con los compañeros tenemos que usar el alcohol. Sí, usamos el alcohol, mascarilla. Por si acaso que diga el decano que tengamos que ponernos el gorrito, pues también hay que llevarlo, ¿sí? Por un caso. Y eso. Sí, entonces, bueno, empezamos a hacer el diagnóstico. El grupo A, chicos, otra cosa. Por favor, se los digo así de corazón. Las tutorías se programan, ¿sí? O sea, yo me considero una persona seria. Entonces, a mí no me gusta que jueguen conmigo. Primero me dicen que la tutoría no la pueden hacer a las 7 de la noche porque tienen clase con no sé qué asignatura. Luego que están esperando al doctor. A mí no me interesa si es, discúlpenme así, o sea, si esperan o no al doctor. ¿Por qué? Porque ya me habían dicho que no tenían tutoría, que no, porque no podían hacer. Entonces, por favor,
Se los ruego. Las tutorías se programan. No es en el día y no es jugar que si sí, que si no, que si no, que si sí. No, es sí o no. ¿Sí? Recuerden que yo las tutorías las estoy haciendo fuera de mi horario de trabajo. Yo lo hago con mucho gusto, pero tampoco me pueden pedir que yo agende una tutoría más de las 9. ¿Sí? Entonces, por favor, encarecidamente, así, de corazón se los pido. Seamos un poquito más responsables. ¿Sí? Programemos tutorías. No es del día para la noche. Ya yo de algunos, yo ya tengo, como les digo, que yo ya he dado clase con ustedes. Antes yo antes daba sábado y domingo. Pero por lo que me pasó, que murió mi esposo, yo ya no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tiempo que pude pasar con mi esposo por estar con ustedes, yo no lo hacía. Entonces uno tiene que darse tiempo para uno, ¿sí? Entonces yo este semestre me propuse no dar tutoría sábado ni domingo, ni tutoría después de las 9. ¿Sí? No sé, eso por favor, entiendan. ¿Sí? Bueno. Kevin Salazar. Dígame, doctora. A ver, Kevin, enciende la camarita, por favor. Kevin, los chicos nos van a hablar sobre los macros, sobre los micronutrientes. Entre los micronutrientes tenemos los macrominerales, los microminerales y los electrolitos. ¿Me puedes decir en forma resumida qué son los macrominerales y cuáles son? Y por ahí una función. Y perdón que voy a ver el aire porque me ahogo. Ya. Sí, te escucho. Voy a ver el control del aire. Bueno. Dice que en sí los nutrientes minerales, esto se va a dividir en lo que, como ya usted lo dijo, los macros minerales, lo que son los microminerales. Los macros minerales son los que van a ser más importantes que digamos que nosotros ingiramos. Esto dice que es importante que ingiramos lo que son más de 100 miligramos por día. Bueno, aquí se va a dividir lo que es aquí dentro de los macrominerales van a estar lo que es el calcio, el fósforo, que va a estar en forma de fosfato, el magnesio, el azufre, el sodio, el potasio y el cloro. Eso va a estar dentro de lo que son los macrominerales. Ya, Bueno, usted me habla, espérate Kevin, es que no te entiendo. Usted me habla de 4 minerales. Cuando me habla de 4 minerales, ¿a qué te refiere? ¿Cómo? O sea, yo le dije que dentro de los que son los macrominerales están lo que dije, lo que es el calcio, el fósforo, el azufre, el cloro, el sodio, el potasio y lo que es el cloro. ¿Ya? Continúe. Ya. Si hablo de uno, podría hablar de lo que es el calcio, que no dice que este es el más que se encuentra más abundante en lo que es el cuerpo, 50% aproximadamente. Esto vuelve a ser la función del calcio. Dice que este va a ayudar en lo que es la formación y el mantenimiento de lo que son los huesos y los dientes. ¿Qué más podría decir? El déficit de lo que es el calcio en lo que son las personas, en las mujeres ancianas, podría favorecer a lo que es el desarrollo de lo que es la osteoporosis. Y eso podría decir, doctora. Gracias. Antonella. Antonella. Buenos días, doctora. Presente. A ver, Antonella. Ya hemos escuchado, ¿verdad?, de Kevin lo que son los macrominerales, pero también estos es en el grupo de los minerales están los microminerales. Cuando yo digo microminerales, ¿a qué me estoy refiriendo? Se los nombro. Sí, y una de las funciones
Ya, los microminerales son aquellos que se van a necesitar en porciones un poco más pequeñas en lo que es el organismo. Dentro de esto va a estar el cromo, el cobre, el yodo, el hierro, el manganeso, el zinc, el flúor, el selenio y el molibdeno, si no me equivoco. Estos de ahí, estaba que por ejemplo, el cromo aquí mencionaba que se lo puede encontrar en lo que es el brócoli, en el zumo de uvas, así es. También estaba el cobre, que mencionaba que era un constituyente normal de la sangre y es es un nutriente esencial y bastante reconocido. Se lo puede encontrar en lo que es las ostras, el zumo de naranja, ya. Eso también les mencioné, estaba el yodo, que mencionaba que el cuerpo contiene normalmente alrededor de 20 a 30 miligramos de yodo, de los cuales mencionaba que el 75% se encontraba en la tiroides y el resto ya se encuentra distribuido por todo el cuerpo. Esto se lo puede encontrar en lo que es el bacalao, en la sal yodada, en la leche de vaca. También estaba el hierro, que es incluso es bastante importante. Se lo puede encontrar en lo que son las carnes rojas, las almejas, las lentejas, los vegetales. Tiene funciones como que el transporte de oxígeno en la sangre, la producción de hemoglobina, como antioxidante, interviene en lo que es la síntesis de ADN. Está también el manganeso, que aquí se absorbe lo que es el intestino delgado, tiene funciones como facilita el desarrollo óseo, el componente estructural de enzimas antioxidantes. Está también el zinc, que se lo encuentra en lo que es las carnes rojas, las carnes de aves, en mariscos, en el hígado, en los cereales, y desempeña una de las funciones de esta, tiene funciones estructurales, catalíticas y reguladoras en cuanto a lo que es la célula fundamentalmente como un ion intracelular. Gracias, Antonella. Jordan. Dígame, doctora. A ver, Jordan, enciende la camarita. Jordan, ¿qué me puedes decir de los electrolitos? Estoy encendiendo la cámara, pero no sé si se me encienda. No sé, solo te veo un cuadro blanco. Oh. Bueno, sigamos. Ahora me ve. A ver, Jordan, ¿qué me puedes decir de los electrolitos? Bueno, estos aquí son minerales que tenemos presentes en la sangre y en otros líquidos corporales que llevan cierta carga eléctrica a lo que es todo el cuerpo. ¿Y cuáles son? Tenemos los electrolitos extracelulares, como por ejemplo el calcio, tenemos también el cloruro, tenemos... ¿qué otro electrolito podemos tener? Se me escapa. ¿Sí leíste, El Jordan? bicarbonato. El bicarbonato, tenemos también, como por ejemplo, el magnesio, que estos ya vienen a ser los intracelulares, el fósforo, el potasio. A ver, háblame del sodio un poquito. ¿Cuál me dijo? El sodio. Del sodio, a ver, esa tiene como función... Ay, no me recuerdo. ¿No has leído, Jordan? Mira, no te voy a calificar la actuación, porque si te califico la actuación, te voy a calificar súper bajo. Así que prepara en los otros equipos. Camila. Dígame, doctora. A ver, Camila, hábleme de los electrolitos. Bueno, existen electrolitos que son intracelulares y extracelulares. Los electrolitos tienen tienen cargas eléctricas. El principal electrolito extracelular era el calcio, que como ya lo mencionaron mis compañeros,
El calcio nos sirve para el mantenimiento y para lo que es la formación de los dientes y de los huesos. El calcio aproximado en los niños de 9 a 10 años es de 1.300 miligramos por día. En los adultos de 19 años de 1.000 miligramos, y a partir de lo que son las ancianas y personas de 51 años es de 1.200 miligramos. También nos decía de que un déficit de calcio puede ocasionar lo que son hipocalcemia, también puede ocasionar lo que es la hipertensión arterial, puede ocasionar también lo que es la osteoporosis y demás enfermedades que puedan contribuir a las enfermedades a nivel óseo. Bueno, ¿qué más puedo decir de los electrolitos? ¿Y me puedes hablar un poco del sodio? Bueno, pues el sodio es un mineral que Camila, bueno, ¿qué te pasa? el sodio es un macromineral y es el principal electrolito que se encuentra en los líquidos extracelulares. ¿Qué más puedo decir del sodio? ¿Cuál es la función del sodio? El equilibrio electrolítico, regula el pH y el volumen de todos los líquidos corporales. Ya. ¿Y dónde encontramos el sodio? No, lo encontramos. A ver, Camila. Principalmente el sodio, como los demás macrominerales, todos los minerales los absorbemos principalmente en el intestino, sobre todo en la primera porción de este, que es el duodeno. ¿Dónde lo encontramos, Camila? ¿Dónde está el sodio? En la sal de mesa. Por eso siempre o sea, en ese alimento, por eso siempre se le recomienda al paciente que tenga hipertensión que regule su consumo de sodio. Ya, pero ¿dónde lo encontramos? Además de la sal de mesa. Niños y niñas, con el dolor de mi alma les digo que tienen que leer. Por favor. ¿Qué les está pasando? Bueno, vamos a compartir el material. Clínica. Es el 5. El 6. El 6, doctora. 5, 6. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Séptimo A de clínica, clasificación de los alimentos por sus nutrientes, cuyos nutrientes, ¿verdad? Van a ser los macro, en este caso vamos a hablar de los micronutrientes, porque ya sabemos que se clasifican en macro y en micronutrientes. Ya hemos hablado de los macro, ahora vamos a hablar de los micronutrientes, y dentro de los micronutrientes ya saben que tenemos las vitaminas y tenemos los minerales. Ahora vamos a hablar de los minerales, pero de macrominerales, microminerales y electrolitos, cuyos integrantes son Pachay Barciangi, Quijije Albia, con una L nomás es, Quijije Albia Giancarlo, Flores Medina Stephanie y Rivera Cedeño Juan Emanuel. Bueno. Estefanía, ¿quién va a exponer? Te doy ahorita el mando. Empieza mi compañera. Ya. Iniciamos, por favor. Ya.
Buenos días, doctora, compañeros. Como ya lo dijo la doctora, vamos a hablar de los micronutrientes que se clasifican en macrominerales, microminerales y electrolitos. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos como un pequeño resumen de los macrominerales, los microminerales y los electrolitos que vamos a hablar en la exposición. Sin embargo, he puesto como un asterisco rojo estos macrominerales, ya que también cumplen su función como electrolitos, que los va a hablar más adelante mi compañero. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en cuanto a los macrominerales, tenemos que estos son, como su nombre lo indica, son macrominerales. Vamos a necesitar en mayores cantidades que los microminerales. Se dice que son necesarios igual o más de 100 miligramos al día. Estos minerales van a representar aproximadamente del 4 al 5% del peso corporal. Y el 50% de estos minerales los van a representar el calcio, otro 25% el fósforo, casi un 99% de este calcio y el 70% del fósforo vamos a encontrarlo en los huesos, en los dientes, y los otros 5 macrominerales esenciales, que es el magnesio, el sodio, el potasio, el cloro y el azufre, y con los otros microminerales van a constituir el 25% restante de los minerales en el cuerpo humano. Estos macrominerales van a aparecer en el cuerpo, ya sea como cationes o como aniones. Vamos a tener los cationes que son iones positivos y los aniones que van a ser iones negativos. Siguiente. Bien, tenemos el principal macromineral. Cabe recalcar que los 3 principales macrominerales que encontramos en el cuerpo humano van a ser el calcio, el fósforo y el magnesio. Sin embargo, no significa que los otros no sean importantes, pero estos 3 los vamos a encontrar en mayor cantidad. En cuanto al calcio, este de aquí es el mineral más abundante del cuerpo. Supone aproximadamente el 1.5 al 2% del peso corporal y el 39% de los minerales corporales totales. El 99% de este calcio va a estar en los huesos y en los dientes, y el 1% restante va a encontrarse en lo que es la sangre y los tejidos extracelulares. Aquí juega un papel importante también lo que es el hueso, que en este hueso, que es un tejido dinámico, va a captar y también a devolver el calcio cuando sea necesario. Los valores normales en el plasma del calcio van a ir de 8.5 a 10.2 miligramos sobre decilitro. En cuanto a su acción en el organismo, este calcio se absorbe en casi todas las porciones del intestino delgado, pero su absorción es más rápida en el duodeno debido a que tiene un pH más ácido. Cabe recalcar que en los adultos solo se absorbe el 30% del calcio que es ingerido. Sin embargo, otras personas pueden absorber el 10% y otras personas hasta un 60%. Van a haber algunos factores que van a influir en lo que es la disponibilidad y la absorción del calcio dentro de la luz intestinal. Dentro de los que ayudan o de los factores que ayudan a absorber el calcio, tenemos lo que es la vitamina D. Esta vitamina D va a ayudar a la absorción del calcio y por consiguiente, cuando no hay suficiente vitamina D, no se va a poder absorber de la mejor manera el calcio que ingerimos. También la lactosa ayuda a absorber el calcio. Los lípidos también ayuda a absorber el calcio debido a que va a permitir la oportunidad para que este pueda absorberse y llegue a los tejidos del cuerpo. Y también los citratos, como lo que es el ácido cítrico, va a ayudar debido a que permite que se disminuya el pH del intestino y como ya lo dije, el calcio se absorbe en un medio más ácido, entonces este ácido cítrico va a permitir que el calcio se absorba de mejor manera.
Y también van a haber otros factores que van a impedir que el calcio se absorba. Entre estos tenemos el ácido fítico, que es un ácido orgánico que se encuentra en algunos vegetales, por ejemplo en la espinaca. Esto de aquí, este ácido fítico es un quelante o un secuestrante de varios minerales, como es el calcio, el magnesio, el hierro y el zinc. Cuando el calcio, por ejemplo, se une al ácido fítico, lo que va a hacer es que se formen sales o minerales, o moléculas insolubles. Esto se va a precipitar y no va a permitir que se absorba en el intestino. También tenemos el ácido oxálico, que es otro quelante o secuestrante de los minerales, que también se va a encontrar en vegetales de hojas verdes, también como la espinaca. Y también el fósforo también va a impedir que se absorba el calcio. Por eso se recomienda que no se consuman alimentos que contengan tanto calcio como fósforo. O más bien se recomienda que en la ingesta sea en una proporción de calcio y fósforo de 1:1 o de 2:1. El 50% del calcio que se ingiere va a ser excretada por la orina, pero una cantidad casi equivalente también se va a secretar hacia lo que es el intestino. Ya, tenemos sus funciones que van a ser la construcción y el mantenimiento de los huesos y los dientes. También va a ser necesario para la transmisión nerviosa y la regulación de la función del músculo cardíaco. El calcio también va a iniciar lo que es la formación de la coagulación sanguínea mediante la estimulación de lo que es la liberación de la tromboplastina desde las plaquetas sanguíneas. También ayuda a la regulación de hormonas debido a que cuando hay niveles de calcio bajos, esto se va a estimular lo que es la secreción de la hormona paratiroides, y en cuestión de minutos, mientras que cuando hay niveles elevados, lo que va a pasar es que se va a inhibir lo que es la liberación de la hormona y también va a favorecer lo que es la degradación dentro de las propias células paratiroides. Tenemos la cantidad diaria recomendada que va a ir de 1.300 miligramos en niños de 9 a 18 años, de 1.000 miligramos en adultos de 19 a 50 años y 1.200 miligramos en mujeres mayores a 51 años y todos los adultos mayores a 70. Siguiente. Allí una pregunta. Todas estas dosis que usted me recomienda aquí, 1.300 miligramos, 1.000 miligramos, 1.200 miligramos, ¿cómo yo tengo que darle al paciente? Hay que ver la edad y también... Sí, ahí está la edad. Ya, suponte que tengo un niño de 9 a 18 años. ¿Qué tengo que darle? ¿Suplementos? Claro, también se recomienda ingerir alimentos que contengan calcio. Sí, ¿verdad? Si un niño está alimentándose bien, nosotros no tenemos por qué acudir a los suplementos. Nosotros lo que tenemos que inculcar a que el niño, el adulto, el joven, todo el mundo, ¿verdad? Coma alimentos que son ricos en calcio. Y además que como ya hemos visto la cuchara, si nosotros sabemos escoger, ¿verdad? Un grupito de cada uno de los alimentos, pues lógicamente estamos consumiendo estas pequeñísimas cantidades que necesitamos, ¿verdad? Tanto de las vitaminas como de los minerales, porque ¿cómo vamos a nosotros a saber si esta porción tanto tiene tantos miligramos de calcio? Sino que deberíamos de tener una combinación de los alimentos, ¿no? Y es por eso que nosotros en nutrición decimos que entre más colorido sea el plato, ¿verdad? Cuando digo colorido no estoy hablando de la vajilla, sino de lo que te vas a servir. Vamos a tener diferentes nutrientes. Suponte que tú tengas un tallarín salteado, ¿verdad? Le pones unas cosas, unas tiras de pollo, pero le pones pimiento rojo, pimiento verde y otros vegetales. Entonces, lógicamente, dependiendo de los vegetales que tú vayas a ocupar en esta preparación, pues lógicamente vamos a tener mayor nutriente. Pero si solamente lo hacemos el tallarín con el pollo y achote, entonces estamos comiendo más carbohidratos que otra cosa, ¿no? Entonces, inclusive los vegetales que se ponen no se deben cocinar, ya creo que vimos eso, ¿no?
que deben de ser, bueno, los que se pueden comer crudos o los que se pueden comer al vapor, ¿sí? Continuamos, por favor. Ya. Bueno, aquí tenemos las fuentes alimenticias. He puesto algunos ejemplos, entre ellos la leche, que en 100 mililitros vamos a encontrar 125 miligramos de calcio. También tenemos las almendras, en 100 gramos hay 250 miligramos de calcio. Y también el brócoli, que en 100 gramos vamos a encontrar 47 miligramos de calcio. Tenemos aquí el déficit, que se va a definir como la hipocalcemia. Una ingesta baja de lo que es el calcio va a favorecer lo que es la aparición temprana de lo que es la osteoporosis, también osteomalacia. También tiene evidencia que también favorece lo que es el cáncer del colon, a hipertensión y también a raquitismo. Y un exceso, como se lo denomina hipercalcemia, va a tender a hacer una calcificación excesiva de las partes blandas. También se va a aumentar el riesgo de fracturas óseas en adultos. Esto de aquí se da por agotamiento de remodelación de lo que son los osteoblastos, y también puede causar estreñimiento. Siguiente. Ya. El fósforo, que es el segundo más importante, de aquí se encuentra abundantemente en lo que son los tejidos humanos. Hay aproximadamente 700 gramos de fósforo, y aproximadamente el 85% de este va a estar presente en el esqueleto y en los dientes en forma de cristales de fosfato cálcico. Los valores normales en plasma son de 2.8 a 4.5 miligramos sobre decilitro. En cuanto a su acción en el organismo, independientemente de la forma, la mayoría del fósforo se va a absorber en estado inorgánico, y también va a estar unido a moléculas orgánicas que se van a hidrolizar en la luz del intestino y se van a liberar en forma de fosfato inorgánico. La absorción máxima de este fosfato tiene lugar alrededor de 1 hora después del momento en que ingerimos la comida. La principal vía de excreción del fósforo es renal, y que también es la principal localización donde se va a regular el fósforo. Aquí también su absorción va a aumentar también gracias a la vitamina D y también a varios ácidos, y va a disminuir también cuando se ingiere alimentos que contienen magnesio, calcio, y también cuando se ingieren medicamentos antiácidos. Las funciones, tenemos que el fósforo forma parte del ADN y del ATP. La principal forma celular de energía, el ATP, va a contener enlace de fosfato de alta energía. El fósforo también es un amortiguador del pH en el organismo, también ayuda a la contracción muscular y a los impulsos nerviosos, y también junto con el calcio van a formar lo que es la hidroxiapatita, que es la principal molécula inorgánica de los dientes y de los huesos. Y la cantidad diaria recomendada va a ser en niños lactantes y pequeños de 100 a 500 miligramos al día, en niños mayores y adolescentes de 1250 miligramos al día, en adultos 700 miligramos al día, mujeres embarazadas y lactantes de 700 a 1250 miligramos al día. Ya, siguiente. Ya, tenemos también aquí las fuentes alimenticias. Dice que las fuentes adecuadas de proteínas son también buenas fuentes de fósforo. Por ejemplo, tenemos aquí la carne de buey en 100 gramos, tenemos 165 miligramos de fósforo. En una unidad de huevo tenemos 96 miligramos de fósforo. También los frutos secos, como las almendras, son buenas fuentes de fósforo. En 100 gramos vamos a obtener 400 miligramos de fósforo. El déficit, que es la hipofosfatemia, es infrecuente, ya que el fósforo está distribuido ampliamente en los alimentos, incluyendo alimentos procesados y los refrescos con gas. Por eso hay poca probabilidad de que haya un déficit de este macromineral.
Sin embargo, cuando se encuentran pueden haber alteraciones neurales, musculares, esqueléticas, también hematológicas y renales. Y la toxicidad, puede haber una concentración alta persistente de la hormona paratiroides, alteración que recibe el nombre de hiperparatiroidismo secundario nutricional, y también pueden existir fracturas por fragilidad. Siguiente. Angie, ¿usted se conoce el whey? Sí, ¿Ah? sí, doctora. ¿Y cuál es el whey? Ah, el whey. No conozco. Pensé que me decía el whey. A ver, mire, si nosotros ponemos así carne de buey a nuestros pacientes se van a quedar medio, dirá, ¿qué será el buey? ¿Será el burro? ¿Será el toro? Entonces, cuando nosotros hablemos de buey, estamos hablando del toro, ¿verdad? Del macho de la vaca. Entonces, yo por lo general, bueno, pongo carne de res o carne de... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí tiene fósforo, pero también la carne de toro en este caso, ¿verdad? Es roja. Y hay a muchas personas, será por su contenido de fósforo, será por el contenido de sus nutrientes, ¿verdad? Les provoca dolor abdominal, ¿sí? Y muchas veces hasta diarrea le da, ¿no? Entonces ya la gente tiene eso en la cabeza. A mí personalmente, cuando yo voy a comprar carne, yo no compro de whey, porque me da esas reacciones y como que no sé, no la como con gusto. Sí. Entonces, no olvidemos que la carne de buey es la carne del toro. Ya, tenemos el magnesio, que es el tercer macromineral más abundante en el cuerpo, y también el segundo cation intracelular después del potasio. Alrededor de la mitad del magnesio del plasma está libre y un tercio está unido a albúmina, y el resto va a formar complejos con citratos, fosfatos y otros aniones. El rango normal es de 1.7 a 2.2 miligramos sobre decilitro. Su acción en el organismo es que se puede absorber a lo largo de todo el intestino delgado, aunque la mayor parte se va a absorber en lo que es el yeyuno, y una vez en las células, este magnesio se va a unir principalmente a proteínas y a fosfatos ricos en energía. Los riñones van a ser los encargados de controlar este equilibrio del magnesio, conservando de forma eficaz, particularmente cuando su ingesta es baja. Dentro de sus funciones tenemos que una de las principales funciones es estabilizar lo que es la estructura del ATP en las reacciones enzimáticas que van a ser dependientes de esta ATP. También va a ser cofactor de más de 300 enzimas que van a participar en el metabolismo de los alimentos, en síntesis de ácidos grasos y proteínas, y también en la fosforilación de lo que es la glucosa en la vía glucolítica. También sirve para la transmisión y la actividad neuromuscular en una concentración muscular normal. El calcio va a ser un estimulador y el magnesio va a ser un relajante. También participa en el metabolismo de lo que es la vitamina D y de la glucosa, y cumple un papel importante en lo que es la función del aprendizaje y de la memoria. Tenemos lo que es la cantidad recomendada, que va a ser en niños lactantes de 30 a 75 miligramos al día, en niños mayores y adolescentes de 240 a 410 miligramos al día, en adultos de 310 a 400 miligramos al día, y en mujeres embarazadas de 350 a 400 miligramos al día, y en las lactantes de 310 a 360. Siguiente. Aquí tenemos las fuentes alimenticias. Tenemos que el pescado es una buena fuente alimenticia de magnesio. Medio filete de pescado contiene 170 miligramos de magnesio. También la leche de soya, una taza, contiene 46 miligramos de magnesio. La avena en 100 gramos tiene 177 miligramos de magnesio, y el perejil en 100 gramos contiene 50 miligramos de magnesio.
Su déficit, que es la hipomagnesemia, va a tener síntomas como temblor, espasmos musculares, anorexia, náuseas y vómitos. También puede tener sacudidas mioclónicas, movimientos atetoides y también puede, incluso cuando es demasiado el déficit, puede inducir a un coma. El exceso, la hipermanexemia, es poco frecuente, solo se ha observado casos de toxicidad cuando hay trabajadores que, valga la redundancia, trabajan en fundiciones que van a inhalar o ingerir alguna forma de concentración tóxica de polvo de magnesio. Siguiente. Ya, tenemos el sodio, que es un macromineral y también funciona como un electrolito extracelular. Casi todo el sodio corporal se va a encontrar en la sangre y en el líquido que rodea la célula. El rango normal va a ir de 135 a 145 mil equivalentes por litro y su acción en el organismo va a absorberse en todo el intestino, pero sobre todo en el duodeno y en el yeyuno. Además, el sodio relacionado con la dieta, en una parte importante va a proceder de lo que son las secreciones digestivas, como la saliva, la bilis, los jugos pancreáticos. El organismo obtiene el sodio a través de los alimentos y también de bebidas, y lo va a eliminar principalmente por el sudor y por la orina. Las funciones, la primera función que he puesto aquí, la he puesto con rojito porque eso lo va a explicar más adelante mi compañera, porque es una función que cumple como electrolito, ya que participa en el equilibrio hidroelectrolítico. Bueno, también participa en la transmisión de contracción muscular y los impulsos nerviosos, y también favorece a lo que es la regulación de la presión arterial. En la cantidad diaria recomendada, según la OMS, se recomiendan menos de 2 gramos diarios, que equivalen a 5 gramos de sal al día. Siguiente. Ya. Tenemos lo que son las fuentes alimenticias, que la principal fuente es la sal de mesa. Media cucharadita va a tener 1150 miligramos de sodio. El pollo también contiene sodio. En 100 gramos tenemos 75 miligramos de sodio. También el camarón, en 100 gramos tenemos 150 miligramos de sodio. El déficit, que es la hiponatremia, puede tener síntomas como confusión, espasmos musculares y también convulsiones. Y la hipernatremia el paciente puede tener sed, y si la hipernatremia empeora puede sentirse confusión o también espasmos musculares, y una deficiencia a largo plazo también puede repercutir para que aparezca la hipertensión. Siguiente. Bien. Tenemos el cloro, que también es el anión más abundante en el líquido extracelular, también participa como electrolito y tiene la capacidad de entrar y salir de las células junto con el sodio y el potasio. Los niveles séricos se sitúan entre los 96 y 106 mil equivalentes por litro. Su acción en el organismo va a ser absorbido en el intestino y se va a eliminar por el sudor y sobre todo en el estómago como ácido clorhídrico. Las funciones, al asociarse con el sodio, va a mantener lo que es la osmolaridad sérica y el balance hídrico. También favorece lo que es el ambiente ácido gástrico mediante su secreción en forma de lo que es el ácido clorhídrico. También ayuda a la formación del líquido cefalorraquídeo, participa en el equilibrio ácido-base, ayuda al hígado a eliminar toxinas y también va a participar en lo que es la contracción muscular. La cantidad diaria recomendada en hombres y mujeres de 14 a 50 años es de 2.3 gramos al día, de 51 a 70 años de 2 gramos al día y de 71 años en adelante 1.8 gramos al día. Siguiente. ¿Cómo recetarías ese cloro?
El cloro se lo da también por medio de la alimentación, en las verduras. ¿Verdad? La fuente que tiene cloro es el agua. Ya alguna vez mencionamos que el agua que nosotros recibimos por la tubería, bueno, no es agua potable, sino más bien agua clorada, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos nosotros allí. Las fuentes alimenticias van a ser también, se encuentran en los vegetales, que en la zanahoria, en 100 gramos tenemos 75 miligramos de cloro, también en el tomate, en 100 gramos tenemos 150 miligramos de cloro, y otras verduras como la espinaca, el brócoli, también la lechuga, también contienen cloro. Y su déficit, que es la hipocloremia, va a provocar irritabilidad, agitación, también calambres, mareos, arritmias cardíacas y también puede provocar una parada respiratoria. Y el exceso va a asociarse a lo que son edemas, a hipertensión y también a signos de hipervolemia. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces nosotros como profesionales nos podemos confundir. Cuando algún paciente va con CB, lo primero que nosotros tenemos que mandar a hacer son las pruebas electrolíticas. Sí, porque en este caso, ¿verdad? Por la falla de los electrolitos podríamos tener, ya usted lo acaba de mencionar, ¿verdad? Tantos signos, tantos síntomas, ¿verdad? Como que dice coma y parada respiratoria, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Les llega un paciente con CB, electrolito, es lo primero que tienen que mandar a hacer. Seguimos con lo que es el azufre, que es también un macromineral cuyas necesidades de consumo van a depender de la ingesta de la metionina, que es un aminoácido que va a estar dentro de lo que son las proteínas. Su acción en el organismo aparece en el cuerpo, de aquí va a aparecer como constituyente de 3 aminoácidos, que va a ser la cisteína, la cisteína y la metionina. Y forma parte de estas moléculas orgánicas en todas las células y los compartimentos extracelulares como el tejido conjuntivo. Dentro de sus funciones va a hacer va a permitir que se neutralicen los tóxicos, va a ayudar a la secreción de bilis, también es necesario para la formación del colágeno y también posee un papel importante en lo que es la coagulación sanguínea y va a ser el componente esencial de 3 vitaminas, que es la tiamina, la biotina y el ácido pantoténico. La cantidad diaria recomendada, bueno, en el libro de Krauss decía que no hay una cantidad diaria recomendada establecida, pero consulté en otras fuentes y sabía que la cantidad diaria para una persona sana es de 800 a 900 miligramos al día. Siguiente. Ya, las fuentes de alimentos van a ser diferentes, como el pescado, la cebolla, el col y también el huevo van a tener una buena cantidad de azufre. Su déficit puede provocar arritmias, paro cardíaco y también retraso en el crecimiento. Y no se ha descrito casos de exceso, ya que se elimina por la orina en forma de sulfato. Sí, Angie, cuando hay exceso, ¿a qué se debe? Independientemente de qué mineral sea. Porque se ingieren a veces demasiadas cantidades, por ejemplo, de las fuentes alimenticias. Se ingiere de más, no la cantidad que debemos consumir al día. No, yo más bien diría que el exceso se debe a los suplementos. Porque, por ejemplo, sí, porque, por ejemplo, suponte, a ver, déjame retroceder, imaginémonos, en este caso el magnesio, ¿verdad? Mira lo que dice el pescado medio filete, 170 miligramos. Ya, nosotros tenemos que ver que en nuestra dieta normal, pues nosotros no consumimos medio filete, consumimos es la presita, ¿verdad? Y si hacemos un pescado a la brasa o frita, más o menos de la palma de una mano, ya es 1 onza. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Por ejemplo,
así comamos un plato así de ensalada de perejil, tampoco, porque nosotros podemos comer los 100 gramos, pero no los 100 gramos se absorben. O sea, no vamos a absorber los 50 miligramos de perejil, ¿ya? Y como ya hemos visto que los productos de origen animal son los que se absorben en mayor cantidad, entonces yo considero que el exceso no es necesariamente por la alimentación, el exceso es más bien por los suplementos que nosotros podríamos comprar, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? La vecina, la comadre, la madrina, quien se le dice, bueno, tome este que yo tomé hace tiempo y me hizo muy bien. Y venimos y nosotros vamos a comprar en la farmacia y no sabemos, ¿verdad? Si eso está contraindicado para nosotros o no. O también podría haber exceso si es que una persona tiene síndrome de mala absorción, ¿sí? Pero por lo general, por la alimentación así como así, no, porque en realidad nosotros ni siquiera, imagínate la zanahoria. Ni siquiera nosotros si comemos una ensalada de zanahoria son 3, 4 cucharadas. Si comemos zanahoria en la sopa son 2 o 3 rodajitas. Entonces, por eso es que se recomienda que se coja un poquito de cada uno. Entonces, nosotros variamos, no es que vamos a comernos ni una libra de zanahoria en la comida que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, eso, por favor, analicen ustedes, ya ustedes tienen este pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces ya podrían analizar todo esto que se dice. O sea, lo importante de todo es analizar y sacar un criterio, pero que no se aleje de lo científico. ¿Ya? ¿Continuamos, Angie? Ya, ahí sigue mi compañero. ¿Ya? Buenos días, doctora. A continuación voy a explicar acerca del potasio, que ya este es el último macromineral que se explica. En cuanto a las generalidades que tiene, el contenido total del potasio que se encuentra es de 3.5 a 5.000 equivalentes por litro, siendo indicado por el libro de Kraft, que es uno de los cationes más abundantes que se encuentran en sí dentro de las células, es decir, intracelular. Este tiene un papel importante en cuanto a las variedades de funciones, las cuales se van a ir explicando más adelante, y también como un electrolito, que es una de las funciones importantes, que es el balance del potasio intracelular. Las reservas corporales de potasio pueden variar en función en cuanto al peso, a la edad, al sexo, a la masa muscular, pero cabe mencionar que siempre debe haber un equilibrio entre las pérdidas y ganancias de potasio. Giancarlo, te quedaste congelado. Jordan. Equipo, dígale a Giancarlo. Sí, se quedó congelado Giancarlo. Yo me comunico con él. Sí. Bueno, continuemos con otro estudiante, por favor. Ya se va a conectar mi compañero, doctor. Ya arregló creo que el problema. Ya, doctora, fue mi internet que se desconectó. Ya Está nos un poco inestable. quedamos en recomendación diaria, sí, ahí estábamos. Ya, no sé si apago la cámara porque después también se va Bueno, a salir nuevamente. apáguela, por favor. Ya, bueno, como decía, las recomendaciones diarias que se pueden dar están en hombres mayores de 19 años y en mujeres mayores de 19 años, las cuales son 3.400 miligramos y 2.600 miligramos consecutivamente. En cuanto a las fuentes, como estaba diciendo, aquí puse unos ejemplos. Cabe mencionar que existen más tipos de fuentes que se pueden encontrar. Sin embargo, puse uno de los más conocidos y en las que se encuentra mayor cantidad de este macromineral.
Entre ellas está las hojas de remolacha que se encuentran en una taza y que están cocidas 1.309 miligramos y que va a corresponder al 37% de la cantidad diaria recomendada. También está el aguacate, que en sí una fruta, es decir, el aguacate completo va a contener 975 miligramos. El salmón, que viene siendo una rodaza, va a contener 862 miligramos. Y bueno, aquí hay otros tipos de alimentos que también van a contener más cantidades de potasio, como por ejemplo las granadas, los champiñones, pero puse el banano porque es uno también de los más conocidos, que una fruta va a contener 422 miligramos. Bueno, en cuanto a cómo va a actuar en el organismo, se dice que la principal intestinal. El 98% de este potasio se va a encontrar intracelular, es decir, en el líquido intracelular, mientras que el 1 al 2% se va a encontrar en el líquido extracelular. También cabe mencionar que en cuanto al líquido intracelular, al espacio intracelular, se va a encontrar el 75% de las células musculares, el 5% células hepáticas y asimismo con eritrocitos. Bueno, y en resumen, ¿cómo va a actuar en el organismo? Bueno, se absorbe, el 90% se absorbe en lo que es el intestino delgado y por el riñón es que se va a excretar por medio de la orina, la mayor parte, pero también se puede excretar por medio de las heces o por medio del sudor. La siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las funciones, se dice que este tiene dos funciones principales. Desempeña un papel importante en cuanto a la regulación de una variedad de funciones celulares, como por ejemplo la síntesis proteica, la síntesis de glucógeno, regulación del volumen celular y el pH, las cuales estas también van a ser explicadas en cuanto al tema de electrolitos. Y también tiene una segunda función, que es la relación de la concentración de potasio en cuanto al interior del líquido extracelular, y que aquí es que se va a generar lo que es el potencial de acción, y que esto es fundamental para la función neural y muscular en sí de la célula también. En cuanto al exceso, se pueden destacar dos puntos, que es la hiperpotasemia y en el déficit la hipopotasemia. En cuanto a la hiperpotasemia, es cuando es mayor a 5,3 miliequivalentes por litro. Sin embargo, también es importante mencionar que en otras literaturas el valor normal, que se encuentra de 3,0 a 5,3, también puede variar hasta 3,0 a 5,5, pero para tener un valor de referencia es mayor a 5,3 miliequivalentes por litro. En cuanto al déficit, es la hipopotasemia, que es menor a 3,5 miliequivalentes por litro, y también puede ocasionar la hipertensión, accidente cerebrovascular, y cabe mencionar que la salud ósea también puede verse afectada con el déficit de potasio, por lo que puede ocasionar también osteoporosis. Y en cuanto al gráfico que se puede observar, aquí primero tenemos la hiperpotasemia, que en sí un rasgo del electrocardiograma, cabe mencionar que este es el normal. Un rasgo del electrocardiograma es que va a haber una depresión del segmento ST y también un aplanamiento de la onda T, y que esto es en hipopotasemia. En hiperpotasemia va a haber unas ondas T picudas que van a ser muy alargadas. Ya, la siguiente diapositiva. Ya. En cuanto a los microminerales, aquí también vamos a encontrar una variedad de elementos, como por ejemplo el cromo, el cobre, el yodo, el hierro, el manganeso, molibdeno, el selenio, el zinc y el fluoruro, los cuales también se van a hablar cada uno en cuanto a las generalidades, las funciones, cómo actúan en el organismo, cuál es la cantidad recomendada en nosotros que podemos ingerir. La siguiente diapositiva. En cuanto al cromo, este también es un micromineral, se puede encontrar también en dos formas, una forma orgánica, una forma inorgánica, y que cada una de estas se va a absorber de forma diferente. Pero en el libro de Krauss describía más la forma orgánica. Esta decía que se va a absorber fácilmente, aunque va a ser eliminado también rápidamente.
La absorción del cromo va a estar aumentada por el oxalato y decía, y aquí también ponía un ejemplo que decía que es mayor en animales con una deficiencia de hierro y a diferencia de animales que tienen una cantidad de hierro adecuada. También iban a estar estimuladas por la vitamina B1 o B2 en cuanto a la absorción. El cromo y el hierro van a ser transportados a través de la transferrina. Sin embargo, la albúmina también tiene un papel indispensable aquí, ya que si hay una saturación de la transferrina, la albúmina va a desempeñar este papel. En cuanto al riñón, esta es la principal vía de excreción en cuanto a la forma inorgánica, pero también se pueden encontrar otras cantidades de excreción en cuanto al cromo en el sudor, en el cabello, en la bilis. Y la vía, el cromo orgánico es la que se va a excretar por medio de la bilis. ¿Y cuánto vamos a encontrar normalmente en el cuerpo? Es en 96, 106 mil equivalentes por litro. Y en cuanto a las recomendaciones diarias, vamos a tener que en hombres de 19 a 50 años se recomiendan 35 microgramos de cromo. En hombres mayores de 51 años ya 30 microgramos, en mujeres de 19 a 50 años 25 microgramos y en mayores a 51 años 20 microgramos en sí de cromo. En cuanto a las fuentes que lo podemos encontrar, tenemos el brócoli, que en una cantidad de 100 gramos vamos a obtener 11 microgramos. El zumo de uvas, que en una cantidad de 1250 mililitros vamos a contener 8 microgramos. En un fin, que en una unidad de aquí vamos a contener 4 microgramos y el puré, que en una taza, también mencionaban aquí a las patatas, son 3 microgramos. Y estas son algunos tipos de las fuentes que podemos encontrar el cromo, sin embargo también hay más. En cuanto a las funciones, esta va a asistir a la acción de la insulina, la cual se mencionaba que era una de las acciones más importantes que se encontraban en este micromineral. También iba a prevenir problemas cardíacos, participaba en el metabolismo del colesterol y disminuía la sensación de hambre. En cuanto al exceso, se mencionaba en el libro de Krauss que no existía una toxicidad, es decir, un exceso, una toxicidad por exceso, por alimentos. Sin embargo, en cuanto a al consumo de suplementos, en esto sí se habían registrado casos y las cuales se manifestaban en las lesiones cutáneas en atletas. Y en cuanto al déficit, se había detectado un aumento de cáncer en cuanto... no, este es el aumento, este también es exceso. Se había detectado pacientes con cáncer en China en una población que estaban expuestos a elevadas cantidades de cromo. Y el déficit podía producir la resistencia a la insulina, por lo que una de las funciones principales era la asistencia a la acción de la insulina. La siguiente diapositiva. Bien. En cuanto al cobre, las concentraciones de cobre son más elevadas en el hígado, en el encéfalo, en el corazón y en el riñón. Dice que el músculo contiene una concentración baja de cobre, pero debido a su elevada masa, el músculo esquelético va a contener un 40% de cobre en todo el cuerpo. Los rangos normales que se pueden encontrar son de 85 a 180 microgramos por decilitro. Las recomendaciones diarias decían que en todos los adultos se recomendaban 900 miligramos. En cuanto a las fuentes, tenemos también el hígado de buey, como ya lo dijo la doctora, qué animal era. Bueno, en 100 gramos iba a contener 12.4 miligramos. En las ostras, en este caso 100 gramos, iba a contener 3,63 miligramos. En el zumo de naranja, 250 mililitros, iba a contener 0,11 miligramos. Y en las semillas de girasol, que un cuarto de taza, iba a contener 0,59 miligramos. También cabe mencionar que hay elementos que pueden inhibir la absorción del cobre, como por ejemplo
el zinc, fitato, el hierro, el bicarbonato. ¿Cómo va a actuar en el organismo? La absorción del cobre se produce en sí fundamentalmente en el intestino delgado. La cantidad absorbida iba a estar regulada por la metalotioneína y que estas se encontraban dentro de las células de la mucosa. Sin embargo, alrededor del 90% del cobre iba a estar presente y iba a estar asociado a la ceruloplasmina, que esta iba a ser una enzima que iba a formar los eritrocitos en sí. Y el 10% también iba a estar unida a la albúmina. Esto también ayudaba a otras proteínas, aminoácidos libres y también decía que posiblemente a la histidina. En cuanto a la siguiente diapositiva. En cuanto a las funciones, se dice que el cobre ayuda a la absorción del hierro, por lo que se libera hierro de suministros para que estos sean usados para la formación de los glóbulos rojos. También existen enzimas antioxidantes como por ejemplo la catalasa, dismutasa, y también ayudaba a mantener saludables los vasos sanguíneos, los nervios, el sistema inmune y los huesos. En cuanto a los excesos, decía que los alimentos no podían generar toxicidad y esto también era mencionado en Krauss. Sin embargo, los suplementos son los que pueden ocasionar excesos, es decir, toxicidad y que estos podían causar cirrosis, problemas en las células, en las formaciones del sistema inmune, células de los glóbulos rojos, glóbulos blancos. En cuanto al déficit, se caracterizaba por anemia, neutropenia, alteraciones esqueléticas, especialmente de desmineralización de los huesos, ¿sí? Y que la neutropenia y la leucopenia eran indicadores precoces de deficiencia de cobre en los niños. También otros cambios que se podían encontrar eran las hemorragias, hemorragia, despigmentación del cabello en la piel y alteraciones en la formación de la elastina. La siguiente diapositiva. Giancarlo, si yo le pidiera a usted que me haga un caso clínico sobre esto que acaba de mencionar, sobre el exceso y el déficit de cobre, ¿cómo lo haría? Ya, en cuanto al exceso, decía que era con los suplementos. Y había también un caso que decía que estos eran utilizados, algunos de los suplementos eran utilizados en las prácticas agrícolas. Y que estos eran lo que podían ocasionar la cirrosis hepática y las alteraciones hematopoyéticas. O sea que el caso clínico quedaría gente, por decir, paciente de tantos años, masculino, que vive en el campo. Sí, que elabora como agrícola. Exactamente, ¿verdad? Y que ha presentado cirrosis hepática y alteraciones de la hematopoiesis, ¿verdad? Entonces, ese es un diagnóstico presuntivo, dicen ustedes, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿a qué se debe que aparezca la cirrosis y la hematopoiesis? Entonces ponen A, exceso, por decir, de cobre, B, exceso de sodios, A, B, C, exceso de magnesio. Tienen que poner 5 opciones, ¿no? Y entonces la respuesta correcta sería el exceso de cobre. ¿Sí o no? Hola, Giancarlo. Sí, doctora. Sí, entonces Camila creo que fue que me dijo algo sobre los casos clínicos, ¿no? Cabe señalar que, perdón que me salga un poquito antes del tema, pero es que estaba escuchando y se me vino la idea a eso, ¿no? Que no saben elaborar casos clínicos. Cabe señalar que cuando, imaginémonos que ustedes se van a graduar por casos clínicos, el caso clínico tiene una estructura, es mucho más grande, pero según el CASE, cuando nos capacitó para hacer los casos clínicos, esos casos clínicos son, yo digo que son preguntas, pero que ellos le llaman caso clínico porque son como de 3 líneas, 4 líneas. Bueno, si alcanzamos, si tengo el material a la mano, les voy a mostrar los casos clínicos que propone el CASE, ¿no?
Entonces son tan sencillos, pero ya cuando uno escoge graduarse ya es muy diferente. La estructura es, lleva objetivo, lleva introducción, lleva... Cabe señalar que alguna vez un estudiante presentó un caso clínico bien estructurado en esto de cuando tenían que hacer de las dietas, ¿no? Pero yo le digo, ese caso clínico no me sirve para el examen porque imagínate que todos los casos clínicos fueran así de 3 hojas. El estudiante se le iba a ir la hora y le iba a hacer falta la hora en leer, por decir, 15 casos clínicos, solo de una asignatura. ¿Sí? Entonces ahí les mostré que me pareció muy bien estructurado, los felicité y todo, pero le dije que para el examen los casos clínicos son escuetos, son muy sencillos. ¿Sí? Continuamos, por favor. Ya, la siguiente. Bueno, el yodo. Este también era uno de los más importantes que se mencionaban, ya que la deficiencia de yodo no solo en Estados Unidos, sino que también en otros países, decía que se había eliminado, pero con la ayuda de la yodación de sal. Sin embargo, también decía que en muchas otras zonas, como zonas montañosas o regiones que son alejadas en sí, todavía seguían existiendo problemas por deficiencia de yodo. También se el cuerpo contiene normalmente de 20 a 30 miligramos de yodo, en los cuales más del 75% se va a encontrar en las tiroides y el resto se va a encontrar distribuido por todo el cuerpo, especialmente en las glándulas mamarias de los lactantes, la mucosa gástrica y la sangre. Las recomendaciones diarias para todos los adultos y adolescentes están entre 150 microgramos y las fuentes que se pueden encontrar está el bacalao, que decía que 3 onzas iban a equivaler a 99 microgramos. Las 3 onzas también en otras fuentes las mencionaba que estas podían equivaler al tamaño de una masa, de un mazo de cartas. La sal yodada de un cuarto de cucharadita iba a equivaler a 3.63 microgramos, la leche de vaca, una taza, 99 microgramos. ¿Y cómo actúa en el organismo? El yodo se absorbe fácilmente en forma de yoduro. En la circulación el yodo iba a estar libre y unido a proteínas y que la excreción se la iba a estar dada por vía urinaria, aunque también se pueden encontrar pequeñas cantidades en las heces. Y que el selenio era importante para el metabolismo del yodo debido a la presencia de enzimas responsables para la formación de T3. La siguiente diapositiva. En cuanto a las funciones, estas son necesarias para la síntesis de la hormona tiroides, es decir, la T4, T3, la tiroxina y la triyodotironina. También iba a facilitar el crecimiento, ayuda a quemar el exceso de grasa y mejora también el sistema inmune. En cuanto al exceso, se mencionaba que los alimentos no podían provocar un exceso de yodo. Sin embargo, en los excesos podíamos encontrar el hipertiroidismo, podíamos encontrar la formación de bocio, también el hipotiroidismo. En cuanto al déficit, podía ocasionar también casi lo mismo que el exceso, es decir, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, también podía ocasionar cretinismo en los lactantes, que este puede estar acompañado de un retardo de crecimiento, disminución de la capacidad intelectual y laboral. Algo que también me llama la atención es que el exceso iba a provocar lo que es el hipotiroidismo y que este exceso iba a estar, este hipotiroidismo iba a estar inducido por el yodo y que este se le conocía como un efecto que era el efecto de Bolshakov. La siguiente diapositiva. Ya. El hierro. En cuanto a la generalidad, se dice que en el cuerpo están 3.6 gramos de hierro
y 2.4 gramos de hierro entre hombres y mujeres, es decir, consecutivamente. El hierro se iba a encontrar conservado en el cuerpo, es decir, el 90% se recuperaba y se reutilizaba cada día, y el restante 10% era el que se debía compensar en cuanto a la dieta que se debe llevar. Cabe mencionar que el hierro se va a dividir en dos, un hierro hemínico y un hierro no hemínico, en los cuales se van a encontrar elementos importantes, es decir, el hierro hemínico se encuentra la hemoglobina, la mioglobina y también algunas enzimas, mientras que el hierro no hemínico, esta se iba a encontrar en alimentos vegetales, pero también se podían encontrar en alimentos animales. En cuanto a las recomendaciones diarias, ahí se pueden observar que en hombres mayores de 19 años se deben ingerir 8 miligramos, en mujeres de 19 a 50 años 18 miligramos y en mujeres mayores de 51 años 8 miligramos. En cuanto a las fuentes, cabe mencionar que existe un sinnúmero también que se puede encontrar el hierro, pero aquí están las carnes rojas, que en 3 onzas va a equivaler a 2.3 miligramos. Este es el hierro hemínico. El hierro no hemínico, que se lo puede encontrar en los alimentos animales, como por ejemplo las lentejas cocidas, y que Vegetales. sí, los vegetales, y que la media tasa va a equivaler a 3.3 miligramos. ¿Cómo va a actuar en el organismo? La siguiente diapositiva. Ya, en cuanto a su absorción, como ya lo dije, había dos tipos de hierro, eh, un hierro hemínico y un hierro no hemínico. El hierro hemínico decía que iba a entrar por la membrana del borde del cepillo, es decir, del intestino, que son esta parte, y que aquí se iba a unir los iones del hierro hemínico, decía que se unía a la apoferritina, así decía en el libro de Krauss, y que después de esto se convertía en ferritina, y que aquí ya iba en sí a la membrana vasolateral. Mientras que el hierro no hemínico, como se observa aquí en el gráfico, aquí ya se daba también la unión por la apoferritina y luego se convertía también en la ferritina, y que aquí este hierro iba acá a la sangre. Ya, y que también decía que la mayor parte del hierro se absorbe en el duodeno, el yeyuno, y después lo cual va a ser transportado por la transferrina. Ahí sí, la anterior diapositiva. En cuanto al almacenamiento, se indica que entre 200 y 1500 miligramos de hierro están almacenados en forma de ferritina y hemosiderina. El 30% en el hígado, el 30% en la médula ósea y el resto se van a encontrar en el vaso y en los músculos. En cuanto a la excreción, el hierro se pierde únicamente por medio de la hemorragia. Como ya lo dije anteriormente, el 90% es el que se va a utilizar y se va a reutilizar, es decir, se absorbe nuevamente, y el 10% restante era el que se debía obtener por medio de la dieta, es decir, de los alimentos. Y como ya dije, se iba a eliminar por medio de la hemorragia, pero también se podían encontrar pequeñas cantidades por medio de las heces, el sudor, la exfoliación del cabello y la piel. El resto también se procede de la bilis y las células exfoliadas del tubo digestivo. Ahí sí, la siguiente. La siguiente. Sí, la siguiente. Bueno, en cuanto a las funciones, tenían algunas funciones como el transporte de oxígeno en la sangre por medio de la mioglobina, que estas eran del hierro hemínico, que la mioglobina también es una proteína que se encuentra en el hierro y la cual va a servir como un reservorio de oxígeno y que estas va a ser dirigida hacia los músculos. La producción de la hemoglobina también va a interferir, interviene en la síntesis del ADN, actúa como un antioxidante y también tiene función inmunitaria en rendimiento cognitivo. Un aspecto importante que se iba a mencionar en cuanto al exceso era la hemocromatosis hereditaria, que esto podía estar dado por
una acumulación anormal de hierro en el hígado, concentraciones excesivas de ferritina, oxidación del colesterol LDL, y que también puede ocasionar complicaciones cardiovasculares. Y el déficit, que como ya sabemos, la principal causa es la anemia por deficiencia de hierro, y que esto se podía mejorar ya con suplementos. Ya, la siguiente diapositiva. Ya, y para finalizar mi parte está el manganeso, cómo actúa en el organismo. El manganeso se absorbe en el intestino delgado, el hierro y el cobalto van a competir por la unión más frecuente en cuanto a su absorción. El manganeso se va a transportar unido a una macroglobulina, transferrina y transmanganina. Y la excreción va a estar dada en las heces. En cuanto a las recomendaciones diarias, están en hombres 2.3 miligramos y en mujeres 1.8 miligramos. Y las fuentes que se pueden encontrar están los granos enteros, que están en el arroz integral, que media taza va a equivaler a 1.1 miligramos. Las nueces de cacahuates, que aquí se encuentran las almendras, las nueces pecanas, que una onza va a equivaler a 1.3 miligramos. Y la piña, que la media taza va a equivaler a 0.77 miligramos. Y en cuanto a las funciones, este es un componente estructural de las enzimas antioxidantes, facilita el desarrollo óseo, ayuda a la producción y descomposición de la glucosa y los aminoácidos. El exceso y el déficit, que puede ocasionar daño cerebral irreversible. La deficiencia no es común, pero se puede presentar como adelgazamiento, dermatitis transitoria, náuseas y vómitos. Esa es mi parte. Gracias. Continuamos, por favor. Antes que te vayas, si usted quiere dar una recomendación de todo lo que he hablado, una recomendación alimentaria, ¿no? Independientemente de cuál sea la patología, ¿qué recomendaría usted? ¿Cómo debería de organizarse o cómo debería de escoger la alimentación adecuada a su paciente? Porque usted no puede hacer un plan de alimentación, pero sí puede dar conocimiento. Claro, doctora, primero que todo hay que ver la edad del paciente, por ejemplo, si es niño o si es un adulto. En las partes que más se describía eran en los adultos. De aquí, una recomendación que podría dar es dar a conocer los alimentos que más se encuentran, que más cantidades pueden tener, por ejemplo, el hierro, que estaban las carnes, las lentejas, que estos eran fuentes vegetales. Otras de las recomendaciones es dar qué cantidad por ejemplo, del mismo hierro, qué cantidad se puede encontrar en los alimentos. Ya. Sí, y como usted dijo, un plan alimenticio, pero primero que todo, tendría que visitar a un nutriciólogo para poder observar qué deficiencias o qué exceso puede tener. Sí, bueno, para las deficiencias ya sabemos que tenemos que mandar a hacer los bioquímicos, ¿no? Pero ustedes como médicos, aunque no están, no está dentro de su rol hacer un plan de alimentación, pero sí pueden dar indicaciones, ¿no? Y me parece muy buena la indicación. Y yo siempre sé recomendar que ustedes deberían de trabajar, ¿verdad? Ahorita en nuestro país es la cuchara, la guía alimentaria. Entonces como que ustedes la impriman, la pongan en una gigantografía, siempre y cuando se vea bonito, ¿no? O simplemente en uno de esos papeles normales y entonces ustedes la tienen en una esquina y le dicen y les explican, ¿no? Que la alimentación adecuada debe de tener un poquito de cada uno de estos. Sí, y bueno, ya como les digo, yo no los estreso con las porciones porque yo me pongo en los zapatos de ellos, ¿no? Si no tienen para tomar, por decir, 2 tazas de leche diaria, pues aunque sea que se tomen media taza, ¿no? Y cabe señalar que hace algún tiempo nosotros hicimos una investigación en San Juan de Manta, ¿no? Entonces eran sobre prácticas mejoradas de alimentación. Antes, bueno, como era mucho tiempo, pues lógicamente había en San Juan mucha gente de carencia económica. Bueno, carecían de todo, ¿no?
pero y nosotros no podíamos decirle si no tenían una nevera, no podíamos decirle, ¿sabe qué? Tiene que comprar leche y ponerla en la nevera, ¿no? Entonces, una de las prácticas mejoradas fue la leche en polvo, ¿no? Y entonces ellas decían que de igual no tenían dinero para comprar la leche en polvo. Entonces, suponte, uno para una taza de leche tiene que poner 3 cucharadas de leche en polvo para sacar una taza de leche. Entonces nosotros le decíamos, aunque sea, utilice una, ¿sí? Un poquito de media taza de agua y una cucharada de leche, pero ya aprendían o ya por lo menos le llegaba ese nutriente al organismo de los niños, ¿no? Y también cruzamos nosotros conocimientos de la escuela, ¿no? O sea, cómo habían mejorado los niños. Entonces, ¿qué decían los profesores? Que ahora último los niños se veían con mayor atención. ¿Por qué? Porque sí iban desayunando, ¿no? Porque también una de las prácticas mejoradas era que uno les decía, dele de desayuno, no importa qué le da, pero si tiene usted una agua azucarada, dele esa agua azucarada, ¿no? Porque los niños necesitan energía. Ya vimos anteriormente que la energía de los carbohidratos es la que va al cerebro, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que verificar en este caso, ¿no? O sea, no importa qué cantidad, lo importante es que varíen, aunque sea de poquito en poquito, porque también tenemos que considerar la calidad, ¿no? Y otra de las prácticas mejoradas, ¿verdad? Era que, por decir, ellos podían tener $1, pero ese dólar lo tenían comprado en gaseosa, ¿no? Cuando se les decía que ellos con 3, 4 naranjas, no importa que el jugo, ¿verdad? No fuera la mayor parte de naranja, pero evitábamos de tomar la cola, ¿no? Entonces, por decir, con $1 te podían, cuando la temporada de naranja era buena, te podían dar 20 naranjas. Cuando ya la naranja estaba escaseando, te daban 10 o te daban 5, ¿no? Entonces, que uno debería de escoger en este caso las frutas de la época que salen más económicas, y todo lo que sea de la época, ¿verdad? De temporada, sale más económico que cuando nosotros queremos buscar algo y que ya está terminándose la cosecha de ese producto. Entonces, todo, o sea, eso es de por cultura general, ¿no? Que ustedes también podrían utilizar esos consejos como cultura general para los pacientes. Continuamos, por favor. La diapositiva anterior, por favor. Continuando con otros microminerales, tenemos el molibdeno. En cuanto a la acción en el organismo, se encuentra en cantidades muy pequeñas en el cuerpo y se absorbe fácilmente en el estómago y en el intestino delgado. Y la velocidad de absorción es mayor en el intestino delgado proximal que en el intestino delgado distal. Como otros minerales, el molibdeno también se absorbe mediante 2 mecanismos, que uno es el que está mediado por transportadores y el otro por difusión pasiva. Y el molibdeno se excreta principalmente por la orina, pero también se excreta una menor cantidad por la vía. En cuanto a las funciones, el organismo usa el molibdeno para procesar las proteínas y el material genético como el ADN. También ayuda a descomponer los medicamentos y las sustancias tóxicas que pueden entrar en el organismo, y una de las funciones más importantes es que el molibdeno forma parte de una enzima esencial, ya que contiene un grupo de proteínas que es necesario para la enzima xantina oxidasa, que esta participa en el catabolismo de las proteínas. En cuanto a las fuentes alimenticias de molibdeno, tenemos los granos integrales, los vegetales de hoja verde oscuro, legumbres, tales como guisantes y habas. También están los cereales, productos lácteos como leche, yogur y queso, carne de res y pollo, huevos y vísceras. En la ingesta diaria recomendada tenemos que esta varía desde 2 microgramos en los lactantes hasta 22 microgramos en niños de 4 a 8 años. Y en los adultos que es de 43 microgramos. Y esta ingesta, a medida que va avanzando la edad, también disminuye. Siguiente.
Ya, no hay mucha información sobre el déficit de molibdeno en los seres humanos, pero lo único que se describe sobre este déficit es el déficit de molibdeno adquirido. Este se da en pacientes que son tratados con nutrición parenteral total, que se da a largo plazo y sin molibdeno añadido a la solución de la nutrición parenteral. Entre los síntomas de esta deficiencia de molibdeno tenemos los cambios mentales y alteraciones del metabolismo de azufre y de las purinas. En cuanto a la ingesta excesiva, esta va de 10 a 15 miligramos al día, que se asocia a un síndrome similar a la gota y también provoca concentraciones altas de ácido úrico en la sangre. Aunque no hay biomarcadores que sirven para evaluar con exactitud el exceso de molibdeno. Bien. Ya, tenemos también el selenio, que actúa en el organismo mediante la presión que se produce en el segmento superior del intestino delgado. Se transporta al inicio con la albúmina y luego se transporta con la alfa-globulina. Y cuando hay un aumento de la ingesta de selenio, entonces también va a haber un aumento de la excreción de selenio en la orina. El estado del selenio se evalúa midiendo el selenio o la glutatión peroxidasa, que esta es una enzima que contiene el selenio en el suero, en las plaquetas y en los eritrocitos, o también en la sangre completa. Tenemos las funciones, que el selenio aparece en varias proteínas que se distribuyen por el organismo en forma de selenometionina o selenocisteína. Y la glutatión peroxidasa, que esta actúa con otros antioxidantes para reducir los peróxidos celulares y los radicales libres, y que luego esto se convierte en agua y en otras moléculas. También participa en la prevención del daño celular, interviene en el metabolismo de los lípidos, y el selenio tiene efectos antioxidantes como con la vitamina E y las enzimas celulares que contienen selenio, que pueden ser importantes también para la prevención del cáncer. En cuanto a las fuentes alimenticias, tenemos las nueces de Brasil, los mariscos, el riñón, carne de vacuno, carne de ave y en menor cantidad que se encuentra en frutas y verduras. Bien. Ya, en la ingesta de referencia diaria de selenio tenemos en lactantes que son de 15 a 20 microgramos al día, en niños que puede variar desde 20 hasta 30 microgramos al día, en adultos que es de 55 microgramos al día, y durante la gestación que es de 60 microgramos y en la lactancia de 70 microgramos al día. La necesidad del selenio puede aumentar dependiendo del consumo de ácidos grasos insaturados, ya que el selenio actúa como un antioxidante. En cuanto al déficit, solo se ha descrito una deficiencia grave de selenio que se dio en una población de China, y la enfermedad toma el nombre de enfermedad de Keshan, que es una forma de miocardiopatía que afecta principalmente a los niños y mujeres. Y la otra enfermedad que se da por deficiencia de selenio, que fue descubierta en Mongolia, se conoce como enfermedad de Keshan-Beck, y esta es frecuente en niños y adolescentes. Estas enfermedades aparecen en zonas en donde el contenido de selenio del terreno en donde se cultivan estos vegetales es muy bajo, y también puede provocar dolor en las articulaciones de los dedos de las manos y artritis generalizada. Y en el exceso, los signos que pueden aparecer ante una toxicidad
Incluyen cambios cutáneos y unguiales, pérdidas de piezas dentales, alteraciones digestivas y neurológicas. Y en algunos países, como Nueva Zelanda, en los que hay concentraciones de selenio y de yodo muy bajas, es necesario utilizar suplementos de selenio. Siguiente. Ya tenemos el zinc, que está distribuido de forma abundante en todo el cuerpo y ocupa el segundo lugar después del hierro. El cuerpo humano tiene aproximadamente de 2 a 3 gramos de zinc y las mayores concentraciones las podemos encontrar en el hígado, el páncreas, el riñón, el hueso y los músculos. Aunque también hay otros tejidos que tienen concentraciones elevadas, como lo son diversas partes del ojo, la glándula prostática, los espermatozoides, la piel, el cabello y las uñas. En cuanto a la fuente de zinc, tenemos que se encuentra fácilmente disponible en las carnes de los animales y los productos lácteos, específicamente en ostras, cangrejo, langosta, cerdo, queso, leche, pollo, alubias, yogur, cereales, garbanzos, almendras y harina de arroz. Entre las funciones del zinc, es necesario para que se mantenga el sistema inmunitario y funcione apropiadamente. También participa en la división y en el crecimiento de las células y también participa en la cicatrización de heridas y el metabolismo de los carbohidratos. También actúa como señal intracelular en las células cerebrales en las que se almacenan vesículas sinápticas específicas y es importante para el funcionamiento normal del sistema nervioso central. Por otra parte, intervienen también en procesos de transporte, en la función inmunitaria y en la expresión de la información genética. Y las cantidades de ingesta diaria son en lactantes 2 gramos al día, en niños 5 miligramos al día, adolescentes 1 miligramos al día y en adultos 11 miligramos al día. Bien. Y ahora tenemos el déficit de zinc. Los signos clínicos que se pueden presentar en la deficiencia son estatura baja, hipogonadismo, anemia leve y la concentración plasmática baja de zinc. Bueno, esta deficiencia se produce por el consumo elevado de cereales de cereales no refinados y de pan ácido. Ya que estos contienen concentraciones altas de fibra y filato. Y estas concentraciones atrapan el zinc en el intestino delgado y entonces impiden su absorción. También están otros síntomas de la deficiencia que son la hipogeusia, que esta es la disminución de la dureza gustativa. También está el retraso de la cicatrización, alopecia y diversas formas de lesiones cutáneas. En cuanto al exceso, una ingesta oral tóxica de zinc es de 100 a 300 miligramos al día. Pero la ingesta máxima tolerable de zinc en los adultos es de 40 miligramos al día. Este exceso de ingesta de zinc va a interferir en lo que es la absorción del cobre. También, muy aparte de la ingesta oral excesiva de zinc, también hay una forma de toxicidad por zinc que aparece en pacientes tratados con hemodiálisis por insuficiencia renal, ya que en algunos casos se da contaminación de los líquidos de diálisis por el plástico adhesivo que se utiliza en las bombas de diálisis o por tubuladuras galvanizadas. Y el síndrome tóxico de estos pacientes se caracteriza por edema, fiebre y trastorno del sistema nervioso central. Siguiente. Stephanie, si yo le digo a usted que me lo pone un caso clínico con relación al zinc, ¿cómo lo haría? Sería aparte de
de la ingesta tóxica de zinc sería por los casos que se dan de contaminación de los líquidos de diálisis por el plástico adhesivo que se utiliza en las bobinas de diálisis o por el componente de las tubuladuras galvanizadas, como ya lo había mencionado. ¿Verdad? Aquí solamente en esta lámina nosotros podríamos hacer 2 casos clínicos, uno por exceso y otro por déficit. Ya, y cuando yo les digo que tengan que hacer los casos clínicos, no es bajarlo del internet, sino que ustedes los elaboren, ¿sí? Ustedes elaboren. Entonces vayan elaborando los casos clínicos con tiempo, sea del tema de la dieta, o sea del tema en este caso de los minerales o de las vitaminas, ¿verdad? O de los macronutrientes o de los micronutrientes, pero ustedes tienen que elaborar casos. Ya voy a buscar el documento del CASES, ¿verdad? Y se los voy a enviar, porque los casos no son que diga que ocupe 5 hojas, no, son muy escuetos, son pequeñitos. ¿Sí? Entonces ya ves que si uno pone atención a las exposiciones, tranquilamente me parece, ¿no? Y si ustedes, bueno, es que todavía los chicos que están haciendo ecología no han visto esto, ¿no? Porque aquí con esto de los plásticos también podría salir hasta un paper de ecología, en este caso, ¿sí? Sigamos, por favor. Ya, tenemos el flúor, que este es un elemento natural que está en casi todo el agua de beber y en los terrenos donde crecen los vegetales. A este no se lo considera como un elemento esencial en la alimentación, pero se sabe que este anión es importante para la salud de los huesos y los dientes, ya que el esqueleto promedio contiene 2.5 miligramos de flúor. Las funciones, se considera que el flúor es importante, aunque no es esencial, como ya lo había dicho, debido a sus efectos beneficiosos para el esmalte dental y además que tiene un efecto antibacteriano en la cavidad oral y también actúa como inhibidor enzimático. También disminuye la aparición de caries. En cuanto a las fuentes, las principales fuentes de flúor son el agua fluorada y los alimentos procesados. Estos alimentos procesados que han sido preparados con agua fluorada también. También lo podemos encontrar en pescado y marisco y se encuentra en menos cantidad en el pescado de agua dulce que en el de agua salada. También se puede presentar en frutas y verduras, pero aquí ya se encuentra en cantidades muy bajas. Y en las hojas de té, que las cantidades de flúor pueden ser elevadas dependiendo de la intensidad de la infusión, ya que una taza de té puede contener hasta 1 miligramo de flúor. También se encuentra en las pastas de dientes fluoradas que reducen las caries y al mismo tiempo aportan calcio. En cuanto al déficit, no se conoce hasta el momento ninguna función metabólica para el flúor, por lo tanto no se producen enfermedades. Y el exceso puede producir fluorosis leve por dosis diarias de 0,1 miligramos por kilogramo, lo que puede dar como resultado el descascarillamiento de los huesos y también efectos dentales más graves. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos los otros de los micronutrientes que son los electrolitos. Los electrolitos son sustancias que se dividen en iones de carga, tanto positivas como negativas, es decir, en cationes y aniones. Y estos luego se disuelven en agua. Los electrolitos pueden ser sales inorgánicas sencillas, por ejemplo, sodio, potasio y magnesio, o moléculas orgánicas más complejas que tienen funciones metabólicas normales en el organismo. Los principales electrolitos extracelulares son el sodio, calcio, cloruro y bicarbonato. Y los electrolitos intracelulares son el potasio, el magnesio y el fósforo. Estos elementos aparecen en forma de aniones, ya lo había dicho, perdón, en iones,
en los líquidos corporales y actúa distribuyendo los líquidos corporales también. Y cumple funciones fisiológicas del cuerpo como el equilibrio osmótico, el equilibrio ácido-básico y los diferenciales de concentración intracelulares y extracelulares. Bien. Entonces tenemos los electrolitos extracelulares. El principal tenemos el calcio, el calcio ionizado del compartimento vascular es un catión, es decir, con carga positiva, y alrededor del 50% del calcio que está presente en el compartimento intravascular está unido a una proteína que es la albúmina, por lo que las concentraciones bajas de albúmina provocan una disminución también de las concentraciones totales de calcio. En los adultos, las concentraciones normales de calcio sérico total son de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Y los valores normales de calcio ionizado son de 4.5 a 5.5 miliequivalentes sobre litro. Ya, estas concentraciones de calcio ionizado van a variar según el equilibrio ácido-base. Es decir, si aumenta el pH, el calcio se une a las proteínas, por lo que reduce la concentración. Y a medida que se disminuye el pH, aumenta la concentración de calcio ionizado. El calcio es un elemento importante en la función muscular cardíaca, del sistema nervioso y también esquelética, y es por esto que tanto la hipocalcemia como la hipercalcemia pueden tener consecuencias mortales. En las funciones del calcio, se encuentra formando los huesos, ya que forma parte también de la hidroxiapatita. También fuera del hueso, el calcio tiene una función como segundo mensajero a través de cambios del contenido del calcio intracelular a la superficie. Y el calcio es un factor importante en la regulación de la conductividad eléctrica de las células y también participa en la coagulación sanguínea. En las fuentes de calcio, las principales son los productos lácteos, como ya lo habían mencionado anteriormente, leche, queso y yogur, también en algunas verduras, frutos secos y pescados en conserva. Y la ingesta recomendada de calcio varía desde 1000 hasta 1300 miligramos al día, dependiendo también de la edad y el sexo. El siguiente. Tenemos la acción en el organismo, que se absorbe aproximadamente entre el 20 al 60% del calcio que se ingiere en la dieta y está regulado debido a la necesidad de mantener las concentraciones séricas de calcio. La absorción del calcio se da en el ilion y se absorbe mediante transporte pasivo y mediante un sistema de transporte regulado por la vitamina D. La mayor parte del calcio sérico también está unido a proteínas y no se filtra por los riñones, ya que en los adultos solo se excreta de 100 a 200 miligramos en la orina. En cuanto al déficit, las personas que no reciben calcio durante un periodo de tiempo prolongado pueden padecer de osteoporosis. Y las personas que presentan intolerancia a la lactosa, frecuentemente estas tienen un riesgo de padecer deficiencia de calcio, por lo que aquí se recomienda que se reemplace por leche deslactosada. Y en el exceso, normalmente el incremento del consumo de calcio durante un tiempo limitado no ocasiona efectos secundarios, pero una cantidad elevada de calcio durante tiempos prolongados sí puede aumentar el riesgo para padecer cálculos renales. Siguiente. Stephanie, ¿cuánto te falta? Solo uno.
¿Esta Una de diapositiva. sodio? Sí. Ya, pero sea un poco breve porque ya tienen que irse a clase. Me dice el presidente que tienen clase ustedes. Ya, listo. Ya. Bueno, entonces tenemos el sodio, que este es el principal catión del líquido extracelular. Su concentración sérica normal es de 136 a 145 miliequivalentes sobre el litro. Y las secreciones como la bilis y jugo pancreático contienen cantidades elevadas de sodio. Aproximadamente del 35 al 40% del sodio corporal total está en el esqueleto, pero la mayor parte se intercambia por los líquidos corporales. Esta actúa en el organismo con el sodio se absorbe fácilmente por el intestino y es transportado hasta los riñones. Ahí se filtra y luego vuelve a la sangre para mantener las concentraciones adecuadas. Entre el 90 y el 95% del sodio se excreta por la orina. En cuanto a sus funciones, el sodio es un ion predominante del líquido extracelular y de esta forma regula tanto el volumen extracelular como el volumen plasmático. También es importante para la función neuromuscular y para el equilibrio ácido-base. También está las fuentes que ya se ha mencionado, se encuentra en el cloruro sódico o sal de mesa y también en algunas proteínas que generalmente estas contienen más sodio que las verduras y los granos y en las frutas que estas contienen poca cantidad de sodio. La ingesta diaria recomendada de sodio en adultos de 19 a 49 años es de 1.5 gramos, en adultos de 50 a 70 años es de 1.3 gramos, en adultos de 71 años es de 1.2 gramos, y la ingesta máxima tolerable es de 2,3 gramos. En cuanto al déficit y el exceso, ya lo han mencionado anteriormente mis compañeros. Eso sería todo. Ok, gracias. Continuamos en la próxima clase con Emanuel. ¿Verdad? Sí les rogaría que sean un poco más ligeros para ver si alcanzamos ya ponerla así el siguiente equipo y ya la siguiente semana que ya podamos ir a la universidad para hacer la práctica, ¿sí? Entonces Jordan organizará, ¿no? Yo sí podría hacerlo si somos 28 con 14 estudiantes. Pedimos un aula grande y ahí estamos. ¿Ya? ¿Y qué día serían? Como por hoy día, ¿será? O sea, serían en su hora clase. Sí, pero en 2 horas no alcanzamos. Tienes que buscar un Claro. espacio. Tienes que buscar un espacio donde tengamos toda la mañana libre. Listo. Como dijo, de 8 a 11, ¿verdad? De 8 a 11 un equipo y de 11 a 1 otro equipo. Listo, doctora. Ya arreglo eso acá con mis compañeros. Sí, ya. Entonces la mitad de 8 a 11 y la otra mitad de 11 a 1. Ya, ok. Bueno, que pasen bien, ¿sí? Bye. Doctora, buenos días. Yo entré un poquito tarde. ¿Quién habla? Yo, Lacey Delgado. ¿Un poquito tarde o entró a las 9:36? No, entré casi a las 9. Casi a las 9, no es un poquito tarde. Yo vi a alguien que entró a las 9:36. No fui yo. Ya, pero casi a las 9 es una hora no asistida. Bueno, doctor. Yulexi, apellido. Delgado. Ya. Ok. Gracias.